Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de poder estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy yo cuento con la honrosa y privilegiada participación de dos conocidos abogados constitucionalistas dominicanos para tratar un tema de sumo interés que está ocupando un lugar preponderante en el debate electoral dominicano. Se trata de las presiones internacionales que aparentemente está sufriendo el gobierno dominicano para que acepte la construcción o la residencia de refugiados haitianos debido a la crítica situación de desorden y caos absoluto que reina en el vecino estado haitiano. Y para ello cuento, como ya le dije, con los abogados constitucionalistas Eliseo Almanzar y Francisco Franco. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, buenas noches a nuestros televidentes y gracias. Bueno, la pregunta que se impone no es, ¿está obligado el gobierno dominicano a aceptar presiones internacionales por compromisos de la nación para la instalación de campamentos de refugiados o permitir que entren todos los refugiados que el país pueda asimilar por la crisis haitiana? Bueno, hay que establecer algunos puntos aquí. La condición de refugiado no es automática. O sea, usted entra a un país, usted cumple ciertas formalidades y las autoridades, evaluando su caso de forma individual, determinan si usted reúne o no los parámetros. Eso que quede claro. O sea, no es que un ciudadano de cualquier país, no solo de Haití, de cualquier país del mundo, viene aquí e inmediatamente él se autoatribuye esa condición. Ahora, una vez ya el Estado Dominicano, habiendo cumplido esas formalidades, determina que sí se reúnen las condiciones para que esa persona sea considerado dentro de esa categoría, pues sí existe la obligación de acogerlo, o sea, o de no refoulement, se llama de no devolverlo a su país de origen. No devolución al punto de origen donde se encuentra produciéndose la situación que lo coloca en situación de vulnerabilidad. Pero ahora el problema es que la mayoría de los campamentos de refugiados en el mundo tienen 50, 60 y 70 años. Yo, tomando de trampolín lo que expresó Eliseo, parto del análisis para contextualizar un poco del concepto de soberanía. Como Estado soberano no existe, a pesar de que hayamos soberanamente adoptado los compromisos internacionales, tanto del Pacto de Refugiados, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos, un protocolo que se ha adoptado, también un convenio en Cartagena que República Dominicana adoptó. Si bien adoptamos la figura de refugiado voluntariamente como figura jurídica, como Estado soberano también potestativamente, y Eliseo lo explicaba de manera bastante clara, tenemos la atribución, la discrecionalidad, ¿no? Discrecionalidad o la potestad de aceptar o no de manera individual si una persona nos reúne las condiciones para ser refugiado. Aquí quisiera hacer una distinción que en el tratamiento del tema se da comúnmente, la distinción entre refugiado y asilado. Aunque en textos jurídicos de derecho internacional público no se hace una distinción clara, sí la doctrina ha establecido que una cosa es el refugiado, que es el ciudadano que por motivos generales, es decir, por violencia interna en un Estado, que es una de las últimas condiciones, por persecución política, por persecución racial, por persecución religiosa, por estar en riesgo su vida, pues puede beneficiarse de ese estatuto de refugiado. Ahora, en el caso del asilado, es la persona que es perseguida políticamente. Eso es una distinción que se viene haciendo y que es importante hacer la distinción. Entrando a lo que usted decía de los campos de refugiados, usted sabe que los campos de refugiados y el estatuto de refugiados como parte del sistema mundial de derechos humanos y de derechos humanitarios surge a partir de la Segunda Guerra Mundial con la gran cantidad de personas que sufrieron traslados forzosos de sus países. Y ciertamente ese es uno de los puntos más peligrosos del tema de aceptar en el Estado personas en condición de refugiados en cantidades. Yo tengo entendido que una vez un Estado acepta la condición de refugiado a una persona que huye de su país porque se siente amenazado,
tiene la obligación de dotarlo de todas las comodidades y de todas las cosas, trabajo, residencia, escuela para sus hijos. De todos los derechos humanos. De todos los derechos humanos. Y entonces se podría dar el caso de que si el país se instalan un campamento de refugiados, esos refugiados tendrían derechos que no tienen todos los dominicanos, ¿no? No, bueno, la obligación es de no otorgarle un trato discriminatorio, o sea, o menos favorecido, o de individuos menos favorecidos que a otros extranjeros. O sea, no es que hay que darle una vivienda, no es eso. Es que hay que crear las condiciones para que por su condición de refugiado no tengan menos acceso o menos posibilidades de acceder a esos servicios. Bueno, pero eso es en el caso de que un refugiado pueda ubicarse individualmente en cualquier lugar del país, pero cuando se crea un campo de refugiados, tienen que dotarlo de vivienda. Por supuesto, no, nuestra Constitución tiene un régimen de extranjería que le garantiza el derecho y los derechos fundamentales a los extranjeros en cualquier condición que estén en República Dominicana. Y obviamente a un refugiado entraría ahí. Si hay un campamento de refugiados y hay niños, hay que garantizar la educación, la salud, la alimentación. O sea, el Estado Dominicano tendría que garantizar esos derechos. Ahora, yo creo que mucha gente se formula dos preguntas con relación a esto. Es decir, la primera, que es el origen, ¿no?, de la pregunta básica de este programa, es decir, ¿está obligado el gobierno a aceptar eso por compromisos internacionales? Y la segunda es, ¿está el país en condiciones de albergar refugiados en la situación económica que existe en este momento? A mí me parece que no, el país no está en condiciones porque nosotros tenemos una deuda social acumulada importantísima, de educación, de salud. Impagable. Impagable, eterna, quitándole externa y eterna. Entonces, no me parece que haya las condiciones materiales para eso, para garantizarle los derechos fundamentales. Y en cuanto a la obligación que se idean quizás los organismos internacionales, hay que descartarla de plano. Ya se explicó el hecho de que el estatuto de refugiado se adquiere de manera individual, como la salvación, llevando un debido proceso, se llevan una serie de comprobaciones. Y una pretensión de instalar en República Dominicana, primero no se reúnen las condiciones, pese a la situación en que se encuentra Haití, que no es una situación repentina, ni insalvable en el sentido de que con políticas organizadas en la comunidad internacional, indudablemente que Haití está en una situación en que podría detenerse el deterioro, ya podríamos llamarle crónico, de su situación. Eso en cuanto a esa parte. Y en segundo lugar, nada obliga, aunque seamos el Estado que se encuentre más cerca y que ha sido más solidario históricamente con Haití, nada obliga a que también otros estados, a que tampoco otros estados, también asuman ese rol. Muy bien, un ciudadano haitiano puede pretender ser refugiado en otro estado, aunque no sea República Dominicana. O sea, tenemos que verlo en una perspectiva global, no como Estado dominicano, en el sentido de que tenemos las herramientas más que suficientes para cualquier pretensión de ese tipo, tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de política internacional, para detener una pretensión de ese tipo, que es indudable que existe, no podemos negarlo, y que entiendo que como comunidad política general venimos enfrentando ya desde hace unos cuantos años. Yo pienso, me inscribo en esa misma línea. Eso no es nuevo, lo de Haití. Y es tan así que el presidente Abinader, en septiembre de 2022, en una cumbre de la OEA, denominó la situación de Haití, que no se había deteriorado como está hasta ahora, la denominó como una guerra civil de baja intensidad. ¿Qué significa eso? Eso es en lo que tiene que ver con compromisos nacionales. Bueno, si tomamos el término, el concepto, olvidémonos de baja intensidad y quedémonos en guerra civil, que es una situación que el derecho internacional, el ordenamiento jurídico reconoce. Si usted toma esa parte y toma los documentos que mencionó Francisco, Declaración de Cartagena, la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2018, solicitada por Ecuador, donde amplía el espectro del concepto de refugiado a las víctimas de violencia por ese tipo de situaciones, como una guerra civil o un estado de violencia interna. Entonces, a mí me parece que la República Dominicana, eso fue vamos a decir que fue un hierro.
bueno, Un lapsus. quizá pensó en voz alta el presidente Abinader, pero es el único mandatario que se ha referido a esa situación, le ha puesto ese calificativo. O sea, si nosotros consideramos de este lado que en Haití hay una guerra civil de baja intensidad, nos es muy cuesta arriba rechazar refugiados que vengan de Haití por la violencia. Pero el gobierno podría alegar que, bueno, yo admito que hay una situación de guerra de baja intensidad que puede ser de alta intensidad si no se corrige a tiempo. A tiempo, exacto. Pero yo no estoy en condiciones de aceptar refugiados porque estaría trasladando esa guerra civil a mi propio territorio. ¿Eso no es un argumento válido ante la comunidad internacional? No, porque los tratados y los instrumentos internacionales no prevén ese tipo de excepciones. Lo que prevén es proteger a quienes pueden estar siendo víctimas de Entonces, violencia. esas palabras del presidente comprometen al país. Bueno, Es una posición del liceo que yo respeto, la veníamos debatiendo en el programa que se hace fuera del programa. Yo entiendo que más que nada podría ser un llamado a la comunidad internacional, como usted dice, don Miguel. Habría que ya aterrizarla en la realidad actual. bueno, yo creo en poner las cosas en línea. Ese mismo año, en 2022, aquí nosotros recibimos por lo menos 5 visitantes de alto perfil de los Estados Unidos. Aquí vinieron su secretario de Seguridad Interna, vinieron su secretario de Estado, vino la jefa del Comando Sur. Aquí vino todo lo que tienen que ver con esta región. Porque no ha venido un nuevo embajador. Exactamente, viene todo menos un nuevo embajador. Y yo no sé si fue a hablar de béisbol que vinieron, pero vi fotos de algunos de ellos en la frontera. O sea que el mensaje creo que ha estado bastante claro. Y de ahí, desde esa declaración hacia acá, es que han venido varios documentos del ACNUR en la misma posición, Amnistía Internacional en la misma posición, y documentos que se han publicado en Estados Unidos del gobierno norteamericano. Por ejemplo, hay un informe anual de amenazas globales de la comunidad de inteligencia, sale todos los años en enero y se publica en marzo. El de marzo de 2023, o sea, el año posterior a esa declaración, habla de un incremento en la presión en la frontera de los Estados Unidos y de un aumento del flujo de migrantes haitianos y venezolanos en esa frontera. Y, a través del Darién, ¿no? Claro, y en el caso, y dice que se está volviendo difícil de gestionar esa situación de esos refugiados por problemas de xenofobia en los países vecinos y de incomprensión de las políticas sobre refugiados. El Ahora, país vecino de Haití somos nosotros. ¿qué tipo de sanción le cabría al país, por ejemplo, en el caso de que rotundamente le dijera a la comunidad internacional no acepto un campo de refugiados? No, es que esa consecuencia jurídica como tal no existe, por lo que hablábamos de la... Pero hay sanciones de tipo económica, sanciones de tipo Ya eso diplomático. sería entrar quizás en un campo ciertamente fuera de lo jurídico. Yo me mantengo quizás en una perspectiva concreta de lo que dicen las normas. Eso ya son posibilidades que han sucedido alrededor del mundo. Pero a mí lo que más me preocupa del tema de campos de refugiados y refugiados en sentido general es el hecho, primero, de la regla del no retorno. Es decir, esa regla, teniendo nosotros un país vecino con esa situación y con las diferencias que tenemos, si bien hemos sido solidarios, podemos comprender la cultura. Son dos pueblos totalmente Son dos diferentes. pueblos totalmente... que difícilmente pueden compenetrarse. Eso es una realidad. Y agregándole a esa regla del no retorno, existe otra regla que es de la relocalización o reubicación. Es decir, cuando se sigue comprobando que las condiciones a lo largo del tiempo en el estado del cual la persona se siente amenazada no han cambiado, entonces se impone una relocalización o reubicación, que convierte entonces la regla del no retorno en algo aún más peligroso, que es en una recomposición forzosa de una población que nosotros, primero, no estamos obligados a asimilar, tampoco culturalmente ni socialmente, a pesar de que contamos con una mano de obra, como muchos estados cuentan con mano de obra dominicana, pero es una realidad, eso no implica una compenetración social y política de Ahora, pueblos. el argumento de que pudiera ser necesario que la República Dominicana acoja a refugiados por el hecho de que la vida de esas personas corre peligro en su país. Pero quien conoce o ha escuchado sobre la situación que está viviendo Haití, podría llegar a la conclusión de que todo habitante haitiano en este momento
podría sentirse amenazado de vida, ¿no? De su vida amenazada. Pero a eso yo quería agregar, y usted es historiador, don Miguel, y Eliseo es un estudioso. La situación, por eso yo en la primera intervención, la situación de Haití, que es crónica, no es nada distinto a lo que se vivía a raíz de los golpes de Estado que se le dieron a Jean Bertrand Aristide. O sea, es una situación que con el paso del tiempo, si bien cual si fuera una estadística de bolsa de valores, tiene picos y bajadas, es una situación constante de riesgo a su población que no puede considerarse suficiente razón para imponerle a un Estado, en este caso al dominicano, Ahora, esa obligación. Es curioso el hecho de que, a pesar de la insistencia y el hecho irrefutable de que la situación sigue en constante y permanente deterioro en Haití, ¿no? Con un dominio cada vez aparentemente más fiero de ciertas bandas sobre la gran parte del territorio haitiano, que a pesar del tiempo transcurrido, creo que fue en agosto que las Naciones Unidas aprobó la designación de una fuerza multinacional para ayudar a la policía haitiana a combatir las bandas, esa fuerza no se ha integrado todavía. No. Entonces, en vista de que las Naciones Unidas no ha sido capaz de integrar esa fuerza, que ha sido aprobada por el Consejo de Seguridad de las propias Naciones Unidas, ¿cómo podría esa misma organización presionar a un país para que acepte refugiados? Hay una contradicción muy grande ahí. Claro, ¿no? Y es una fuerza aprobada por las Naciones Unidas que no es de las Naciones Unidas. O sea, porque no van a ir bajo la bandera de la ONU. Claro que la ONU no. O sea, fue lo que denominamos aquí una no gestión. Miren, constituyan una fuerza y vayan a apoyar a la policía. Ahora, el problema de Haití. En Haití hay la disponibilidad de fuerza pública aquí en Haití son menos de 4.000 miembros. O sea, en un país de 11 millones de habitantes y 28.000 kilómetros cuadrados. Y las bandas son mayores. Sí, claro. Numéricamente son mayores. Y en términos de armamentistas. Entonces van a buscar al gobierno keniano, que tiene una serie de particularidades internas que dificultan y una oposición bastante. Muy fuerte y leyes muy fuertes. Sí, y también tienen un aliado muy poderoso detrás, que es el gobierno chino, que si bien es cierto que no se abstuvo en el Consejo de Seguridad, inmediatamente se votó esa resolución, le concedió un préstamo al gobierno keniano, le condonó unas deudas que tenían y una serie de cosas, y al otro día de ese préstamo apareció una objeción interna de un ministro del gobierno keniano. Eso significa que China, aunque no aceptó la formación, se opone a ella. Es obvio, China no va a dar concesiones para que ningún país que no tenga relaciones con ellos, porque Haití tiene relaciones con Taiwán y no con China, China no tiene ningún interés en resolver nada en Haití. Entonces, ¿por qué van a facilitar cualquier cosa? Entonces, ahí vino un tema. El otro tema es cuando llevan a Ariel Henry a firmar el documento, para el documento bilateral, pues inmediatamente pues sucede lo que sucedió, no lo dejan entrar Haití. Entonces, ahora están en el proceso de formar un nuevo gobierno. Que tendrá que ir a ver cómo esos compromisos los retoman. O sea, es un tema difícil. Y cómo constitucionalmente cuaja la formación de un gobierno. Y están hablando de unas elecciones para finales del 2025, es decir, estamos hablando prácticamente de 2 años. Sí, hay que recordar que cuando sucedió el magnicidio, en Haití se estaba en un proceso no solo preelectoral, sino de reforma constitucional. Ya había un texto redactado, había un referéndum con unas preguntas, o sea, toda la hoja de ruta estaba diseñada cuando sucede el magnicidio. Entonces todo eso queda trunco, ya nadie está hablando de eso en las discusiones, incluso el acuerdo político para formar el gobierno de transición con los 9 miembros, que primero eran 7, que bueno, eso ha sido, al final no se sabe cómo va a quedar, y el documento todavía no lo conoce nadie, está firmado por todo el mundo, pero no lo han publicado. Y cada día surge un nuevo inconveniente para la integración de ese consejo. Si ustedes me lo permiten, abogado, vamos a hacer una breve pausa. Sigan con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta en el debate de la semana. Estamos hablando con 2 distinguidos abogados, Francisco Franco y Eliseo Almanzar, sobre las presiones que aparentemente está sufriendo el gobierno dominicano de la comunidad internacional o parte de la comunidad internacional para que acceda a formar o a integrar o a permitir en el territorio nacional
campos de refugiados haitianos debido a la situación cada día más caótica y peligrosa que reina en esa nación. Ahora, ¿cuál sería el lugar, en el caso hipotético de que el gobierno ceda, estamos hablando de un caso hipotético, por supuesto, de que el gobierno ceda, que las presiones internacionales sean irresistibles, ¿cuál sería el lugar apropiado para la integración o la formación de ese campo o uno de esos campos de concentración? Porque se llegó a hablar en un momento de 5 campos. Yo entiendo, lo primero es que tenemos que tener algo claro. Parte de la soberanía de un Estado, como la República Dominicana, es el diseño de su población. O sea, es saber, o sea, determinar con claridad quiénes son ciudadanos, quiénes son residentes, quiénes entran, quiénes se quedan y bajo qué condición. Nosotros no podemos renunciar a ese derecho. Y cuando usted tiene una frontera que usted no cuida, como tenemos nosotros históricamente, ahora, claro, estamos renunciando a ese derecho de control de población. Esa es una cosa. Lo otro, nosotros tenemos leyes. Nosotros tenemos la ley 25804 sobre migración, que es muy clara y tiene un articulado que dispone qué es lo que se debe hacer en esos casos. Hay una categoría de trabajador, de poblador fronterizo, que perfectamente está establecida en la ley. Lo que pasa es que aquí no ha habido una decisión política para ejecutar eso. Esa ley también dice cómo se deporta. Dice que las deportaciones y las expulsiones, que las manejan en el mismo plano, debe ser hecha caso por caso, de forma individual y con resolución motivada por escrito y garantizándole el derecho a recurrir a la persona que es objeto de eso. Nosotros vemos como, incluso por ejemplo, incluso en aquellos casos en que la permanencia o la residencia de esa persona ha sido irregular y no ha llenado los requisitos de migración. En todos los casos, porque hay que garantizar el derecho al debido proceso. En el caso de refugiados, que aparte de la ley de migración se rige por unos decretos del gobierno de Jorge Blanco, si mal no recuerdo, hay incluso precedentes judiciales de impugnación, pues, que es un proceso que, como dice Eliseo, de manera individual, somete su situación jurídica, se conoce, se dicta una resolución a favor o en contra. En cuanto a la posibilidad de que se instale o no, yo creo que la población dominicana de plano rechazaría ese tipo de propuestas. Yo creo que y eso puede generar disturbios muy grandes, claro, ¿no? Sí, yo entiendo que eso no... Hay que recalcar que ya nosotros hemos sido llevados a los tribunales internacionales ante la Corte Interamericana de Derecho. Hay el caso Docema versus República Dominicana. En 2012 hubo sentencias contra la República Dominicana por un hecho que sucedió en el año 2000, anterior a nuestra ley de migración, donde se pretendía o se expulsó del país de forma irregular a un grupo de ciudadanos haitianos sin garantizarle los derechos de forma individual. Claro. Entonces nosotros tenemos que ir a nuestra propia legalidad. Es algo insólito pretender que, por ejemplo, en las memorias institucionales de la Dirección General de Migración, en la memoria anual se publique como un caso de éxito, que se han deportado más de 200.000 personas y no haya ni una resolución de deportación ni un proceso individual. O sea, nosotros tenemos que entrar en nuestra propia legalidad para entonces podernos defender. El país violó su propia ley. Claro, nosotros no cumplimos nuestra ley de migración y esa es la realidad. Sí. Antes de nosotros irnos a defender defender el derecho, la soberanía y la el derecho soberano que tenemos nosotros de determinar quién entra, quién sale y qué se quede bajo cuáles condiciones, nosotros tenemos que cumplir nuestra propia ley. Pero hay un caso que pudiera inevitablemente producirse. Bueno, el país, sea que se haga, como dicen los dominicanos, el chivo loco y que entre todo el mundo y al final están aquí adentro y ya hay que darle. Bueno, usted se pasa a un puesto fronterizo, ¿cómo usted se llama? Fulano de tal. Deme un documento que certifique que usted es fulano de tal. No lo tengo. ¿Qué hace el país entonces? Crear un registro con huellas dactilares, o sea, hay sistemas. Porque aquí, y le dice, usted se va a llamar a partir de ahora Fidel Castro, por ejemplo. Pero ya Fidel Castro tiene una huella registrada. O Baby Doc. Exactamente, el nombre que usted quiera. Pero el punto es que nosotros... Para fines procesales, claro. Para fines procesales. El punto es que nosotros ni siquiera eso estamos haciendo ahora mismo. Aquí la gente entra, lo montan en un camión y hay una tarifa por kilómetro para bajarlo del camión y lo que no pagan, pues lo mandan. Ahora, el gobierno nunca ha dicho cuál ha sido la suerte de un proyecto de ley que el gobierno se vio precisado a retirar momentáneamente, supuestamente,
por 90 días hace prácticamente 2 años sobre trata, donde hablaba de las condiciones que el gobierno asumía como obligación en el caso hipotético de que tuviera que crear, eso alarmó a la población. Pero aun cuando fue retirado del Congreso, el gobierno no eliminó ni lo retiró definitivamente. En su oportunidad, cuando fue retirado, fue para revisarlo. Sin embargo, el gobierno aparentemente sepultó esa intención. Bueno, usted lo ha dicho, habrá renunciado temporalmente, pero si usted lo conecta con esa declaración del presidente en 2022... De la guerra de baja intensidad. La guerra de baja intensidad, el ACNUR, todos esos visitantes de los Estados Unidos por aquí, ese informe de seguridad interna de los Estados Unidos allá, usted puede perfectamente colegir que se trata de una agenda o de compromiso, de esa especie de cosas no escritas a las que llegan de acuerdo. No bueno, el gobierno fue hincado, un ejemplo, hipotéticamente hablando, ¿no? Una figura. El gobierno fue hincado y fue obligado a aceptar un campo de refugiados. Pero en esa situación puede decir, ok, no tengo la oportunidad, no tengo la posibilidad de rechazar eso, pero solamente puedo aceptar tanto. ¿Puede esa posibilidad? Esa puede ser una posibilidad. Ya de hecho los tenemos acá en el país. Ya tenemos 2 millones, 3 millones. Exacto, tenemos bueno, un número, que son refugiados económicos. Un número X. Lo que sí podemos estar seguros es que eso que se cree no se va a llamar campo de refugiados. Entonces le buscarán un nombre que mercadológicamente suene de otra forma. Bueno, en el este hay un lugar que dicen que es un enclave de ultramar de Haití. Sí. Eso le van a poner otro nombre que no se va a llamar, no va a tener nada que ver con refugiados ni Pero ¿cuáles serían se las consecuencias locales, nacionales, de un escenario de esa naturaleza? Yo quería, porque yo con la situación de vigilancia que tiene la población respecto a temas como este, al proyecto de ley por igual que ampliaba y creaba incluso un estatuto de refugiados más allá de los tratados, que permitía que en el propio aeropuerto se hicieran una serie de trámites, que contemplaba que por trata de personas un ciudadano X, un individuo se beneficiara de ese estatuto. Lo que pasó con la ley de DNI, yo creo que con el grado de vigilancia que ha demostrado la población, no sé hasta dónde la clase política, incluyendo cualquiera que pudiese pensar que sería gracioso a los ojos de la comunidad internacional una medida como esa. Yo creo que con los ojos visores que tiene la población sobre este tipo de temas, se me hace cuesta arriba pensar en esa posibilidad. Pero, y ya aterrizando en cuanto a eso, esa posibilidad real tanto del campo de refugiados como de esa última parte, yo la descarto en general. Yo pienso que habría un tema reputacional para la República Dominicana y de hecho el gobierno está tomando medidas, se está contratando asesores que se manejan en la comunidad de los derechos fundamentales, con Amnistía Internacional y demás, para gestionar el tema desde el punto de vista reputacional, porque como dice Francisco, no hay un instrumento jurídico que realmente pueda acarrear pues, sanciones para nosotros, más que una sanción reputacional o moral de la comunidad internacional, que tiene igual o más peso en estos tiempos que una sanción pecuniaria. Supongamos que el gobierno acepta crear un campo, designa o escoge un lugar determinado, despoblado, y construye ahí campamentos y carpas. Y acepta un determinado número de refugiados. ¿Puede esa gente hacer vida fuera de ese escenario? La regulación de moverse por el territorio nacional libremente. La regulación de campos de refugiados es simplemente proveer, y el campo de refugiados como tal no está previsto en la normativa, es una creación de las situaciones jurídicas de hecho que se dan. El campo de refugiados es un mecanismo, consecuencia de la realidad de la cantidad de personas que se dan, a la que se le atribuye eso, mediante el cual, tal como usted dice, se le provee de un espacio físico, se le dan las prerrogativas básicas de derechos fundamentales, acceso a agua, acceso a luz, acceso a alimentos o a terrenos donde puedan producir esos alimentos, pero se le provee seguridad. Tanto el ACNUR, que es el comisionado para
las Naciones Unidas para Refugiados, como el propio Estado, de forma conjunta, tienen que proveer ese conjunto de derechos, pero no limitan, tal como cual usted dice, la libertad de tránsito. La libertad de tránsito, como parte de los derechos fundamentales, seguiría siendo una prerrogativa. Se puede moverse libremente por todo De hecho, el territorio propio nacional. artículo 46 de la Constitución, que plasma la libertad de tránsito, no sé si en sentido lato o en sentido estricto, hablo en términos técnicos, habla de la condición de asilado y habla de ese derecho, el 46.2, habla de ese derecho y del asilado, que si lo tomamos en términos amplios, que no creo que el constituyente haya hecho la distinción que yo hice al principio entre asilado y refugiado, habla de justamente ese derecho fundamental a la libertad. Ahora, de ¿cuál tránsito. sería? Porque hay un régimen de extranjería que garantiza Por los demás. mismos derechos fundamentales. Y Ahora, ¿cuál además, sería la diferencia, por ejemplo, en el estatus, por ejemplo, de un obrero de la construcción que tiene aquí 4 o 5 años viviendo, trabajando libremente, que se va a su casa todos los días, aunque no tenga un permiso oficial del gobierno dominicano de residencia, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre ese haitiano en particular, que vive aquí y que tiene un trabajo, y un refugiado que va a estar en un lugar escogido específicamente por el gobierno dominicano? ¿Cuál sería la diferencia? Yo creo que entre esa es uno la y otro? pregunta de la noche. sí, bueno, en términos prácticos no hay ninguna diferencia en cuanto a la libertad de tránsito, libertad de trabajo y demás. Ahora, ¿cuál es la diferencia en términos legales? Que el que está aquí sin cumplir con las leyes es pasible de ser repatriado y el refugiado no. No, pero en principio... Mientras esté procesándose su caso o se haya determinado. Pero su eso es condición muy de refugiado. eso crea un problema, Una distorsión. una distorsión No, grande. no porque, por crearía ejemplo, un territorio en el cual ese que se encuentra en situación de irregularidad, por no decirle ilegalidad, podría pensar o conceptualizar incluirse en el plan de refugiados. No, porque porque tendría la misma justificación. lo que yo creo es lo siguiente, lo que podría darse es que el gobierno dominicano está obligado a aceptar un haitiano que venga porque se siente en peligro de vivir en Haití, y al mismo tiempo está deportando a un ilegal que vive aquí y lo está mandando a un sitio donde su vida correría peligro. Yo creo que en Precisamente. función del principio de favorabilidad, es decir, Es muy complejo el tema. No, ¿no? ese es el problema, por eso digo que la pregunta de la noche, y quizá podemos hasta alternarlo, creo que vamos a pensar lo mismo. Los derechos fundamentales se interpretan, y las leyes, cuando implican derechos fundamentales, se interpretan de la manera más favorable al individuo. Al afectado. Al afectado. Yo creo que el efecto sería todo lo contrario, que quienes se encuentran en esa situación pretenderían y quizás lograrían adecuarse a ese sistema de refugiados, alegando lo mismo que, pese a haberse encontrado en esa situación de irregularidad. Por eso es que la casuística, manejarlo caso por caso, es lo que manda la norma. Habría que ver cómo el gobierno dominicano encuentra mecanismos para saber si esa persona que está aplicando en una condición de refugiado realmente está en peligro. Y por eso al principio hablaba del tema de los trabajadores, de los residentes en zonas fronterizas. Porque un haitiano que esté, por ejemplo, trabajando en la construcción en Santo Domingo, en Santiago o en la zona de Bávaro, que le digan, bueno, si usted quiere acogerse a la situación de refugiado, usted tiene que Irse para allá. Usted tiene que irse para allá. No me parece que se vea muy tentado a eso. Ahora, Yo creo que por ahí un podríamos escenario manejarlo. imaginario, pero no improbable. No improbable. En lo que se discute la posibilidad de que un campo de refugiados, que el gobierno ceda las presiones, se produce un estallido adicional de violencia en Haití y corre peligro. Y haga necesario o impulse a decenas de miles de Una haitianos estampida. una estampida a ir al territorio nacional y presentarse en la frontera dominicana. ¿Cuál debería ser la actitud del gobierno dominicano? ¿Dejarlo pasar o impedirlo? Vamos a hacer una pausa y regresamos con la respuesta de nuestros distinguidos invitados a este problema y a este interrogante cuando regresemos en la parte final ya del tema de esta noche. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando con dos destacados abogados sobre el tema de la posibilidad, por presión internacional, de que el gobierno dominicano no le quede más remedio que aceptar refugiados haitianos debido a la situación caótica que reina en el vecino estado, Haití. Al final del programa yo puse como ejemplo qué podría hacer el país, qué disyuntiva nos podríamos enfrentar o encarar en el caso hipotético de que un agravamiento todavía peor que el que existe en Haití
genere una estampida de decenas de miles o de cientos de personas pretendiendo ingresar a la República Dominicana, como quiera que sea, para defender su vida. ¿Cuál sería la actitud correcta del gobierno dominicano? ¿Dejarlo pasar o impedir que entre? Bueno, ahí vendría un gran Conflicto. tema para la República Dominicana, porque primero el derecho de proteger nuestro territorio, la integridad de nuestra frontera, es un derecho soberano como cualquier Estado. Ahora bien, ¿qué sucede? Ahí habría que ver cómo lo vamos a proteger, qué vamos a hacer. Vamos a protegerlo de forma proporcional al ataque que estaríamos recibiendo, pues es un ataque a la integridad territorial. Sí, claro. Si lo repelemos a tiros, si lo repelemos, o sea, ¿cómo lo hacemos? Nosotros no tenemos regulado el uso de la fuerza, ni en materia policial, ni en materia militar, mucho menos. Entonces ahí nos enfrentaríamos de nuevo a la comunidad internacional, que obviamente nos va... Y ahí agregar que pasada ese primer momento, que sería el momento del ingreso, vendría una segunda fase. Cuando un pueblo asume ese tipo de actitud que usted describe, la contención ni siquiera por la fuerza muchas veces es posible. Claro. El hecho probablemente se materializa. Eso desborda la capacidad de respuesta. No, claro, pero después que entren los primeros seguirán entrando mucho más gente. Entonces, yo en el único escenario y la solidaridad como comunidad internacional, cuando se habla de comunidad se habla de varios integrantes. Yo creo que el compromiso, que yo lo veo muy distante, tendría que ser mancomunado entre tanto organismos internacionales como naciones específicas y puntuales. Haití tiene una larga historia de vínculos con muchos países, algunos que se beneficiaron de ella, otros que lo explotaron, otros que lo ocuparon, y ninguna de esas naciones ha sido solidaria mínimamente con la situación y con el devenir de esa nación. Yo creo que no se puede ni siquiera pensar en que República Dominicana, como dice la población, la solución haitiana sea en República Dominicana. Yo creo que eso debemos fijarlo bien en la A mediados del año pasado, bueno, casi al final, en el último trimestre, no recuerdo exactamente la fecha, el canciller de la República, el doctor Roberto Álvarez, compareció a una reunión del Senado, donde se le llamó para que respondiera alguna serie de las preguntas. En esa reunión, los senadores de Independencia y de Dajabón denunciaron que en el diseño del muro por esa zona se había dejado un terreno equivalente aproximadamente a 10 kilómetros cuadrados del territorio nacional del otro lado del muro. Sí. Y yo advertí en esa oportunidad que no tardarían mucho los haitianos en ocupar ese lugar. Ya lo han ocupado. Ya prácticamente le va a resultar muy difícil al país recuperar ese terreno. La respuesta del canciller a ese cuestionamiento fue mucho más preocupante que la pregunta. Claro, porque decía él que él no tenía conocimiento del caso. Que no tenía conocimiento. Y que él estaba perplejo. Sí. Que él estaba perplejo. Entonces, eso ha creado un nuevo elemento de conflicto bilateral, evidentemente. Y otro punto, el punto del canal, que no lo tratamos, pero que también en cierto modo incide sobre la pero hay terreno, en esos 10 kilómetros cuadrados, no solamente es terreno baldío, ahí hay humedales, hay mangles, hay muchísimas cosas. Entonces, habría sido esa cesión voluntaria para, en la eventualidad de que allí funcionara ese campo de refugiados. Bueno, el hecho de que existan áreas con esas características como humedales, manglares, hace que sea lógico pensar que ese no era el objetivo. Por lo menos, pero hay una parte que es un terreno baldío. Quizá en una parte. Esa es la que han ocupado. Ahora, yo y me inscribo mucho en lo que dice Francisco. Nosotros pudiésemos gestionar ese tema de los refugiados, pero de la mano de la comunidad internacional. O sea, una acción solidaria global. Yo siempre me he preguntado por qué la República Dominicana sale a pedir ayuda para Haití y no pide ayuda para cuidar su frontera. O sea, la ayuda, usted tiene que pedir, o sea, pida para usted, pida para cuidar lo suyo y para ayudarte a gestionar eso, pero ayúdame a cuidar mi frontera. Entonces, yo siempre he visto ese discurso contradictorio. Entonces, yo creo que la solución podría venir por ahí y obviamente, reitero,
en el cumplimiento de nuestra ley de migración. O sea, nosotros tenemos las herramientas en el sistema jurídico dominicano para eso. Y si no queremos esa ley, pues modifiquémosla. Ahora, el presidente ha sido insistente en que, con la frase de que no hay solución dominicana al problema haitiano. Sin embargo, en los hechos, parecería que él está intentando dar soluciones parciales a problemas haitianos. Ejemplo, las parturientas que vienen aquí a parir a sus hijos, que es en detrimento de las oportunidades que tienen las parturientas dominicanas, y eso se ha demostrado. Ahí se gasta alrededor, según informaciones del Colegio Médico Dominicano y del Ministerio de Salud Pública, alrededor del 20% del presupuesto de salud en ese caso. La otra, que todo el mundo sabe que en los últimos 2 años, decenas de miles de niños dominicanos han sido desplazados de las aulas por falta de aulas, para darle cabida a hijos de ilegales haitianos que viven en territorio nacional. A pesar de que esta administración, cuando asumió la presidencia de la República, encontró decenas de planteles escolares a medio construir que se fueron abandonados. Entonces, yo digo, no constituye eso, no desmiente esa actitud al propio discurso del presidente. Bueno, es que... Porque es una solución parcial del problema haitiano. Es que hay realidades. O sea, las dos poblaciones, la República Dominicana y Haití, no se puede hacer una zanja y separarlo. O sea, estamos... Dividir la isla. Hay realidades positivas en la relación con Haití, de las cuales nosotros nos beneficiamos bastante. Claro. Por ejemplo, Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana, es uno de los principales. Y ni hablar de la mano de obra, que es una realidad. Exacto, y la integración de la población. Nosotros somos un país productor de migrantes, aunque nosotros no lo creamos. Sí, claro. Nosotros mandamos más gente a vivir fuera de la República Dominicana que la que estamos recibiendo ahora mismo. Y las estadísticas están ahí. Aquí hay 130, 140 mil nacimientos al año y se van a Estados Unidos solamente, se van con visa de reunificación familiar entre 35 mil y 40 mil dominicanos todos los años, sin contar los que se van ilegales, los que se van a otro destino. Si uno ve las tasas... Y además los que ya están allá. Y los que están allá. Si uno ve las tasas de reproducción de las dominicanas, uno se asombra de ver que no son muy distintas a la de cualquier mujer europea, que son de las tasas más bajas. Y en un país donde el 25% de los embarazos es de adolescentes. Entonces, nosotros tenemos un problema de sustitución poblacional. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Por la alta tasa de natalidad de las haitianas. Nosotros estamos recibiendo más de 11 mil millones de dólares de remesa. Nosotros estamos mandando gente a mercados que alimentan la economía. A mercados grandes que te mandan $500, entonces yo lo sustituyo a él con un haitiano de 200. Eso es lo que está pasando, esa es la realidad. Entonces, y eso es lo que determina la realidad de los acontecimientos, es la que determina las acciones. Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que pasa en el teatro de operaciones. Aquí hay sectores, el beneficio económico que representa. Digamos. Aquí hay sectores que no funcionan sin haitianos, o sea, agricultura, construcción. Medulares. Que no funcionan. Entonces, realmente podemos tener un discurso de calificar... Bueno, pero esa funcionalidad puede ir en reemplazo paulatinamente, ¿no? No, porque esa dependencia es muy peligrosa. Que por demás vulnera las leyes tanto laborales como de migración. Obviamente, por eso es que digo que la solución nuestra está en nuestra propia legalidad. Es así. O sea, nosotros no podemos reclamar cuando vivimos de espalda a nuestra propia legalidad. Ordenamiento. El que sigue las redes, cualquiera de las plataformas de las redes, se da cuenta de que hay un crecimiento, hay una creciente adversidad nacional contra relación el tema de la inmigración ilegal haitiana. Y hay una creencia falsa o verdadera, no tendría que demostrarse, no una cosa u otra, de que el gobierno promueve, aunque no intencionalmente, esa inmigración ilegal. Con algún propósito, ya sea por obligación o compromisos internacionales, o pura y simplemente por su incapacidad para evitarla. Entonces, ¿cuál sería, opinan ustedes, en la proximidad de un proceso electoral, este tema? ¿Qué impacto podría tener este tema, o ya tiene, si lo tiene, en el proceso electoral? ¿El tema de los refugiados como tal o el tema global de la situación haitiana? Entero. No, sin duda que uno de los puntos, de los pilares de los debates, y hablemos de debate en sentido general, debate de intercambios públicos que se dan en redes sociales, que sin duda
son las plataformas mediante las cuales las personas pensantes se manifiestan, pero también en el debate que vendrá en los próximos días, sin duda que esos son de los temas que van a ocupar tanto la parte pública como las propias propuestas de los candidatos y creo que a todos los niveles, también a nivel senatorial y congresual de la Cámara de Diputados. Yo creo que sin duda que el tema Haití, pero que debería ser asumido no como tema de campaña, y ahí sí llamo la atención a la clase política, sino como un tema de Estado, que no lo tomemos ahora estos 3 meses a raíz de la crisis y bueno, tenemos una votación. Que no lo tomemos como un tema de campaña para que una vez terminada la campaña enterremos ese tema. O soltemos la verdad de la que pudiesen ser las pretensiones que muchas veces se da en el ámbito de lo político, que en el marco de la campaña tú defiendes una posición X o Y y ya consumada la elección, tú materializas o exhibes lo que eran tus verdaderas pretensiones. Nosotros como nación, porque siempre he dicho que antes de salir a defendernos o de buscar conspiradores externos, como siempre la famosa plan de fusión y todas esas cosas, que muchos mitos que manejan aquí, nosotros tenemos que autoexaminarnos. La República Dominicana no tiene una política clara hacia Haití. Nosotros no tenemos no sabemos qué migrantes queremos, cuántos, a dónde. O sea, los consulados... Esa ha sido siempre mi preocupación. Cosa que los estados organizados por supuesto, acostumbran a plasmar. Necesitamos tantos ingenieros, necesitamos tantos medios. Nosotros tantos no tenemos ni siquiera una agenda en las relaciones exteriores dominicanas, de un discurso, una construcción de narrativa. Nosotros no tenemos eso. Hace unos meses se organizó una mesa, creación de un instituto de asuntos dominico-haitianos, bueno, y todo eso. Nosotros no sabemos cuáles son, por ejemplo, los recursos hídricos de Haití. Nosotros no sabemos cuáles son los recursos agrícolas, cuánta carretera hay, qué se consume. Nosotros no sabemos ni siquiera tenemos un perfil de la gente que estamos deportando, de qué edad tienen, de dónde vienen, si son del campo, si son de la ciudad, si saben leer, si saben escribir. No sabemos si se les toman los datos biométricos, por ejemplo. Nosotros no sabemos nada, nosotros no sabemos con quién hay que hablar en Haití, quiénes son los principales tomadores de decisiones, cómo fluyen las discusiones sociales. Entonces, nosotros no sabemos nada, y mucho menos tenemos planes. Bien, caballeros, nos queda un minuto exacto de programa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería, en el futuro inmediato, cuál sería el curso de esta situación? Complicarse más de lo que está, porque hay un proceso electoral y tenemos que cumplir nuestra ley y eso no da voto. ¿Y estamos preparados para esa complicación? No, así como no estábamos preparados para el estado de cosas que tenemos ahora. Yo me quedo con 4 palabras, o con 4 términos más bien: soberanía, derechos humanos, derecho humanitario y comunidad internacional. Yo creo que la conjunción de esos 4 conceptos en el largo plazo son los que deben dar la respuesta a la situación haitiana. No corresponde a República Dominicana de ningún modo asumir el tema haitiano, sí ser solidario, pero no de forma unilateral ni de forma particular, sino en el marco de un plan global para resolver una situación que indudablemente es grave, pero que no es ni responsabilidad de nosotros, ni nos compete a nosotros resolverla. Bien, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Confío en que los amigos televidentes hayan disfrutado de esta conversación de toda una hora sobre un tema de gravísima actualidad para la República Dominicana, de la cual podría incluso, en una situación extrema, afectar el curso de la vida nacional por mucho tiempo. Ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.